Bueno, ahí comparto nuevamente el Excel, digo, para repasar un poquito y que quede más o menos cerrado el tema. Había una consulta en relación, bueno, que un poco la había hecho Cristian, pero la retomamos, digo, ¿cuál es la información con la cual ustedes van a contar para poder hacer este ejercicio? Digo, hay un primer dato que es el valor del bien, ¿no? Que es este monto que es el importe a depreciar. Ese es un dato que el ejercicio se los da, o la práctica contable, digo, en algún momento cuando si alguno tiene que aplicar esto en algún laburo, va a tener cuánto salió ese bien nuevo, ¿no? Es el importe a depreciar. ¿Cuál es el otro dato que es importante? Bueno, ¿cuál es la vida útil de ese bien, ¿no? Eso está establecido, digo, hay manuales, libros o reglamentación que establece la vida útil de un bien. El dato de la vida útil es el que a ustedes les permite calcular ese N que pide la fórmula. Otro dato, que es un dato que les va a dar la realidad, en el caso de la práctica concreta contable, que es dónde están parados, ¿no? En qué momento quieren hacer el cálculo, que eso depende del tiempo que haya transcurrido desde la compra del bien al momento en que ustedes quieren sacar la foto. Que eso es el año determinado, si es el año 3, el año 2, o en el caso de la metodología lineal que hicimos el ejercicio con los meses, en qué mes están parados. Esos datos son los que se cargan en esta fórmula que les presenté acá. Digo, en la parte de arriba está el periodo de tiempo en el cual se está analizando el bien, y el N tiene que ver con la vida útil. Este ya lo vimos, que es el importe a depreciar, y el resultado de la fórmula, que es depreciación acumulada, DA, es lo que sale producto de la fórmula, lo que se les arroja la fórmula. Y el otro dato que está dando vueltas es, bueno, cuál es el valor residual final del bien, que es este concepto que trabajamos recién. Con esos datos, digo, y haciendo bien la fórmula, pueden contestar diferentes preguntas en relación a la metodología de depreciación creciente. Y aún más fácil pueden contestar los datos en lo que tiene que ver con la depreciación lineal, ¿sí? Que es mucho más sencilla y es más fácil de trabajar. Bueno. Tengo una consulta. Sí, Daniel. Sí, esos 1000, en el caso de te viene a depreciar, esos 1000, ¿vos lo tenés como dato o es algo que sale estimativo a partir de lo que vos calculás que puede valer esa máquina como chatarra al cabo de un tiempo? En el ejercicio yo te lo paso, digo, dato que te doy. Ese dato lo tenés. Sí, en la realidad, en la práctica concreta, es un dato que vos podés obtener en el mercado, si querés. Está bien. Sí. ¿Cuánto vale el kilo de demolición, de escombros? Claro. Bueno, Y a partir de ahí lo cargas al valor del bien para empezar a calcular la depreciación. Exacto. O cuánto vale un vehículo chatarra, o una bicicleta destartalada, o una computadora que lo único que le sacan es los cables, ponele. Que le cartonean los cables y quedan los cables. Es un dato que te da el mercado, o incluso digo, ¿cuánto está el kilo de hierro? Si lo que vos tenés es una máquina de hierro enorme, que cuando lo único que va a valer es el peso de hierro en kilos, es un dato que te da el mercado para laburar, ¿no? Bien, Profe, bien, gracias. Sí. ¿Y si todos esos precios van variando en la tabla también? ¿O siempre se usa el mismo valor? Es una buena pregunta. Yo creo que, o sea, hay dos formas de encararlo. Digo, una es esto que yo planteaba al principio en relación a aquellos bienes que son importados, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pasa con aquellos bienes que son importados? Y cómo yo le voy aplicando un factor adicional
de actualización del valor del bien en base a el aumento en pesos de ese bien por la devaluación. ¿Sí? Eso es un dato que uno puede ir agregando a la fórmula, digo, es un anexo que le puede sumar a la fórmula. Que en última instancia, digo, puede ser, es un porcentaje. Digo, yo puedo establecer un porcentaje sobre este valor residual producto del incremento del bien. Supongamos que uno establece que en este momento determinado el bien creció en pesos producto de la evaluación un 20%, ¿sí? Entonces yo al cálculo básico del valor residual le sumo un 20% a ese momento porque establezco que el valor residual del bien tiene que estar ponderado por la devaluación, porque es un bien importado, ¿no? Entonces acá yo lo que hice fue incorporarle un 20% al mes 2 de la depreciación y, bueno, en este caso nos da el valor residual es más alto que el valor al cual yo lo compré. Lo que pasa es que si yo lo vendo en dólares, ¿sí? va a tener ese efecto. Yo lo compré en dólares, ¿sí? Y lo vendo en pesos, y quiero calcular esa diferencia producto de la devaluación del 20% del segundo mes, le puedo sumar este anexo, esta tablita anexa acá al lado, que me permita calcular cuánto sale en pesos hoy un bien importado. ¿Sí? Sí, sí, profe. ¿Se entiende? Digo, es un anexo a la fórmula porque es un dato que es externo a la fórmula. Eso por un Profe, lado. Sí. hay una duda que me quedó. Te escucho, te escucho. Ah, genial. En el momento que tengamos que hacer los ejercicios, o sea, en este caso, la depreciación que sería 500, ¿sí? La que se acumula mes a mes. ¿Esos datos nos va a dar usted en el examen o en los ejercicios, o es lo que tenemos que analizar con la fórmula que nos está pasando? No, digo, los datos son los que planteaba, digo, vida útil, valor inicial del bien, metodología para evaluarlo, si es lineal o si es creciente, y el momento en el cual yo te estoy preguntando que hagas el cálculo. Si es al año, al mes 3, al año 2, esos son los datos que nosotros te vamos a dar. Después la metodología que vos utilices, yo te presento una tabla acá, puedes hacer un cálculo que te resulte más fácil a vos. Pero digo, yo lo armé con estas tablas para que vos tengas todos los valores y te resulte más fácil hacer los cálculos. Pero los valores son 3, no son todos estos, digo. ¿Sí? Son un valor inicial, un periodo de tiempo, un momento determinado en el cual yo te pregunto, una metodología y un valor residual final. Perfecto, gracias. Otra de las, Profe, otra de las preguntas que hacía perdón. la compañera. Sí, decime. Hay un compañero acá que me dice que no tiene, que no puede prender el micrófono para hablar ni escribir. Entonces me dijo que si podía preguntar si el tiempo de vida útil son los años que muestra en la tabla. Sí, en este caso la vida útil de este bien es 2 años. Lo único que yo hice es sacar una foto mensual. ¿Sí? Y en este caso lo hice de manera anualizada. ¿Sí? Sí, Está bien. hago el mismo ejercicio, pero lo hago mensualizado acá. El periodo de tiempo no es 5, sino es por la cantidad de meses. ¿Sí? Si fuera 2 años, el N es 24. ¿Sí? Si lo quiero ver a nivel mensual. Yo acá el ejercicio lo hice, si nosotros hacemos el cálculo, una vez por año calculamos cómo se depreció el bien. Una vez por año registramos en el libro diario cómo se depreciaron los bienes del negocio. Acá en este, yo le estoy diciendo, bueno, una vez por mes registren cómo se depreció el bien. ¿Sí? Puede ser una o la otra. El periodo de tiempo es un dato. En este caso son 24 meses o 2 años, y en este caso son 5 años.
El otro dato que pueden trabajar, digo, que podría llegar a presentar alguna discusión en relación a la pregunta que hacía recién la compañera, cuando yo explicaba el tema de los bienes que son importados, puede ser decir, bueno, ¿qué pasa si el producto o el valor residual de la chatarra se incrementa? Bueno, puede ser, no sé, el crecimiento del precio del hierro, o del valor de los escombros, o lo que sea. Bueno, ese es un dato que ustedes le suman, modifican en el ejercicio el valor a depreciar acá para que el valor residual se asemeje a lo que va a valer en ese momento el bien. Digo, son variables que ustedes le pueden poner a la fórmula para poder corregir datos que sean de movilidad, o sea, que vayan variando en el tiempo. Pero la fórmula, digo, como tal, es una fórmula que es cerrada y que te da estos valores. Ustedes le pueden ir agregando datos. En este caso nosotros vamos a trabajar con esto porque es una parte de la materia, digo, no es central, digo, son para que conozcan las dos metodologías y para que entiendan básicamente que la amortización tiene que ser considerada en la contabilidad y que no se calcula siempre de la misma forma porque los bienes no se deterioran de la misma forma. Si les parece, pasamos un poco a otro tema. En principio la idea mía era esta, tienen el Excel y tienen los datos para poder hacerlo. Vamos a ver ahora cómo hacemos. Bueno, lo que quiero que veamos es una ejercitación de imputación contable en función de la metodología que estuvimos trabajando. A ver ahí. A partir de una ejercitación de registro en el libro diario. ¿Ahí ven la consigna? Sí, se ve. Sí, Sí. Perfecto. Me aguardan un segundo que me tocaron el timbre. Si alguno se la puede abrir en la compu para tenerla, ir leyéndola a medida que hacemos el ejercicio, mejor. Porque es más fácil para ir entendiendo, porque lo vamos a ir viendo acá y en un Excel. ¿Sí? Vamos a ir plasmando este ejercicio en un libro diario. Denme un minuto, ya ven. Bueno, primero vamos a ir leyendo un poco el ejercicio y después vamos viendo cómo lo vamos reflejando. Cuestiones para tener en cuenta, digo, las preguntas que nos hicimos en las clases pasadas, fundamentales, digo, de saber si estoy vendiendo, si estoy comprando, si estoy pagando, ¿sí? Si lo estoy haciendo en efectivo, si lo estoy haciendo a cuenta, ¿sí? Si hay algún dato acá vinculado a la problemática del tiempo, a los intereses y demás. Bueno, eso para que ustedes, como manera general, cuando encaren un ejercicio de estas características, tengan presentes esas preguntas que son importantes. El ejercicio plantea, sí, más o menos 6-7 puntos para ir imputando y tienen los valores, ¿no? Para cada operación tienen los valores. Lo vamos leyendo y a medida que lo vamos leyendo vamos conversando sobre lo que tenemos. Dice, el 1 de mayo del 2021 se constituye la sociedad CJ Música SRL dedicada a la compra-venta de pianos. La sociedad cuenta inicialmente con 2 socios, Carla y Julio, que realizan esa misma fecha sus aportes de la siguiente manera. Carla aporta un local para utilizar como depósito valuado en 1.750. Y una camioneta para hacer entregas valuada en 750. Por su parte, Carlos aporta 500 en efectivo y transfiere 500 a una cuenta corriente de la empresa. Bueno, a ver, para lo que veníamos conversando recién, digo, acá tenemos los datos sobre
los bienes de capital que constituyen la empresa, ¿no? Tenemos un local valuado en un determinado monto y una camioneta valuada en un determinado monto. Si volvemos 5 minutos para atrás, el dato de cuál es el valor o el importe a depreciar del local es 1.750 y el importe a depreciar de la camioneta es 750. ¿No? Ahí tenemos como los dos datos iniciales que cuando en el ejercicio se pregunte sobre impute la depreciación acumulada del local a tanto tiempo, ya tienen la información acá para poder construir la forma. Después lo que plantea el ejercicio es que, bueno, hay una constitución de dinero, ¿no? También digo, los socios no solo aportan bienes de capital para la constitución del negocio, sino que también aportan dinero. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, identificar qué características tiene ese dinero en particular. Digo, acá tenemos un aporte en efectivo, ¿sí? Que eso va a constituir lo que vamos a denominar cuenta caja, y un aporte que es de dinero, pero que es de transferencia en una cuenta corriente. ¿Sí? Esos son como para ir teniendo. Bueno, acá ya tenemos cuatro movimientos contables que tenemos que asentarlos. ¿Sí? 2 bienes de capital, una transferencia de dinero y un aporte en efectivo en el negocio. ¿Qué es lo que va a constituir? ¿Cuáles son esos 4 elementos? ¿Qué son lo que constituyen para una empresa? ¿Su activo? Activos. Activos. Sí. Y al mismo tiempo, El capital social. el capital El aporte de inicial. los socios. Inicial. El capital inicial de la empresa, ¿no? Tenemos acá la información del capital inicial de esta empresa. Bueno, primer punto del ejercicio, ahora vemos cómo lo imputamos en el libro diario, pero primero me interesa que conceptualmente entendamos qué es lo que está pasando. Ay, perdón. Seguimos al segundo, bueno, 15 días después de la fundación de esta empresa, el 16 de mayo, la empresa compra 3 pianos a 275 cada uno, a lo cual debe adicionarse un 20% de IVA. ¿Sí? Acá en este caso, nosotros ya hablamos del tema del IVA y un poco cuál es la lógica que tenemos que tener presente. Nosotros vamos a tener un movimiento de dinero, ¿sí? Que va a estar vinculado a la compra del bien, que en este caso son los pianos, y vamos a tener otro movimiento de dinero que va a estar vinculado al pago del IVA. ¿Sí? Ese IVA que yo le estoy pagando, de alguna manera, a ese proveedor, yo en algún momento futuro lo puedo descargar, ¿sí? Del IVA que yo estoy cobrando, ¿sí? A los clientes a los cuales yo les voy a vender los pianos. Entonces, en este caso yo voy a funcionar como recaudador, ¿sí? Y también como pagador de IVA. Por eso es que en la contabilidad se trabaja con los dos valores, ¿sí? En términos de caja, yo voy a pagar una determinada cantidad de plata, pero en términos contables la voy a tener que abrir porque una tiene que ver con el pago del bien y otro tiene que ver con el IVA. Si yo no anoto ese pago de IVA que hice, cuando la AFIP me venga a cobrar a mí, ¿sí? El IVA que yo recaudé vendiendo, no voy a poder hacer el cálculo y no voy a poder lo que se denomina descargar lo que yo ya pagué de IVA. ¿Sí? Por eso es que acá es un punto importante para que ustedes hagan el cálculo de cuánto es el 20% de esta compra que yo estoy haciendo, ¿no? A esta compra de 275 le tengo que sumar un 20% del IVA. Eso como primer punto, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta que estamos contestando cuando estamos hablando de esto? Digo, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy comprando, básicamente. ¿Qué es lo que plantea la segunda parte de esta imputación? Bueno, un poco lo que veníamos viendo en los ejercicios, que es que hay una metodología de pago, hay una forma de financiar esta compra.
¿Cuál es la forma de financiar esta compra? Bueno, 1/3 de la compra se paga con un cheque de la cuenta corriente de la empresa, otro tercio de la compra se paga en efectivo, y una parte, el otro tercio, se paga con un pagaré a 90 días con un 10% de interés al vencimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que interesa de esto? Es que ustedes acá tienen que ordenar rápidamente los datos y desarmar la compra en función de los 3 medios de pago, porque uno va a imputar sobre la cuenta corriente que teníamos en el banco del aporte que había hecho Carlos, otro va a imputar directamente sobre la caja, y otro va a imputar sobre el pasivo como una deuda a cancelar, que además va a tener un interés a futuro. ¿Sí? Entonces, es algo bastante sencillo, pero digo, requiere determinada prolijidad para poder hacer los asientos contables de manera correcta. Si quieren, nos paramos acá y vamos un poquito a lo que sería la imputación contable específica de esta primera parte del ejercicio. Bueno, ahí deberían estar viendo el libro diario. ¿Estamos ok? Chicos, Sí, profe. ¿lo ven bien? Sí, profe. Joya, perfecto. Bueno, acá lo que yo hago es hacer los asientos en función a la consigna, ¿no? Digo, el punto 1A de la consigna establece este conjunto de asientos. Miren la parte derecha de la pantalla, después vamos a ver el libro mayor, ahora estamos trabajando con esto. Teníamos un aporte de capital, y los incrementos de capital se registran en el debe. Teníamos un aporte de capital en local, un aporte de capital en rodados, un aporte de capital en caja y un aporte de capital en cuenta corriente. ¿Sí? Todo eso constituye el capital inicial. La cuenta de capital trabaja de una manera inversa a la que funciona la cuenta del activo, crece por el debe, por lo cual compenso, ¿sí? en la metodología de la partida doble, la constitución del capital inicial de la empresa. ¿Qué responde? Digo, de alguna manera, como de manera sencilla, volviendo a la estructura financiera, que es lo que nos interesa a nosotros, este primer cuadro que estamos viendo acá, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que contesta rápidamente esta primera imputación? ¿Cómo se constituyó esta empresa? ¿Sí? Digo, si yo les pregunto, ¿cómo se constituyó esta empresa? ¿Cuál es la respuesta que les da la información contable que ustedes ven acá? Con un local, con rodados, con tanto de efectivo y tanto en una cuenta corriente. Sí. ¿Cuál fue la forma? La forma financiera específica. Con el aporte de los socios. O sea, sabiendo el aporte de los socios, tenemos la constitución. O sea, cómo se constituyó la empresa. Exactamente. ¿Sí? Si nosotros acá tuviéramos metido un préstamo al Banco Nación para llenar la cuenta corriente de plata, tener guita en la caja y poder comprar un vehículo, ¿sí? Acá partiríamos de un esquema donde la empresa arranca con un pasivo, ¿sí? Porque pidió un préstamo para armar la empresa. ¿Sí? Que es algo totalmente natural y que ocurre la mayoría de las veces. Digo, yo quiero constituir una empresa, probablemente no tenga todo el capital para constituir, alquilar un local, comprar un vehículo y poner guita en la caja, ¿no? Entonces necesito algún tipo de estructura de financiamiento que la puedo ir a buscar afuera. En este caso, a manera de simplificar el ejercicio, digo, el financiamiento, esto que vemos acá a la derecha, el financiamiento es de aportes de los socios, como dice Ailén, ¿sí? Esto es como una lógica importante para entender por qué la metodología de la partida doble trabaja con la columna de debe y haber, porque lo que intenta contestar es de dónde viene la plata, de dónde sale, cuál es el origen de los fondos para que vos tengas determinados activos en movimiento.
¿sí? Si yo soy la FIP y te voy a preguntar a vos, empresa de pianos, ¿de dónde sacaste la plata para tener terrible local, ¿sí? Con publicidad, con 3 vehículos y demás? Vos, empresa, me tenés que decir, mira, acá están los papeles de constitución de la sociedad anónima, en la cual yo aporté un vehículo que tenía mi nombre, yo aporté dinero que tenía de mi cuenta corriente, ¿sí? Digo, esto es transparencia fiscal, pero también es inteligencia de negocios. Es decir, bueno, a ver cómo se constituyó originalmente la empresa esta, me interesa comprarla, no me interesa comprarla, me interesa invertir en esta empresa o no, ¿sí? Acá hay respaldo. Eso es lo que te muestra básicamente la metodología de la partida doble y lo que te permite en términos financieros para poder ir pensando. Bueno, ese es el primer punto que me interesaba que veamos. Digo, financieramente cómo se constituyó la empresa, cómo se hacen los asientos, es algo que después, digo, en la práctica lo pueden ir haciendo. Lo importante es entenderlo conceptualmente. Teníamos un escenario en el cual en el día 2 la empresa hacía una compra de mercadería, ¿sí? Y tenía esto que yo les planteaba de una estrategia diversificada de financiamiento, ¿no? Acá, el financiamiento, como pueden ver, tiene 3 orígenes distintos, ¿no? ¿Sí? Uno tiene que ver con una parte que se paga en efectivo, otro tiene que ver con una parte que se paga desde la cuenta corriente, y otro tiene que ver con la constitución de un pagaré, un documento a pagar, la aparición de un pasivo. ¿Sí? Entonces, de vuelta acá tenemos la relación entre el debe y el haber en función del financiamiento. ¿Cómo financio esta parte de la ecuación, que es la compra de los pianos más el IVA? ¿Sí? Cuando yo les planteaba, digo, acá lo que ustedes ven, en esta cuenta, digo, habíamos, los pianos creo que salían, perdón. Los pianos salían 275. ¿Siguen viendo el libro diario? Sí, profe. Sí, profe. Los pianos salían 275, lo que tengo acá es una cuenta, es 275 por 3, ¿sí? Pero tengo que generar el asiento contable vinculado al IVA, que es el 20% de ese monto, ¿no? Que son 165. Esto es lo que yo les decía, la necesidad de dividirlo, porque en términos concretos lo que yo voy a desembolsar no son 825, sino lo que yo voy a desembolsar son 990, ¿no? Porque eso es lo que efectivamente va a mover en términos de plata. ¿Cómo se financian esos 990? Bueno, tienen un financiamiento que, como decíamos, caja, cuenta corriente y documentos a pagar. ¿Qué le tengo que adicionar a ese movimiento financiero? Bueno, el interés a pagar que yo voy a tener en ese momento. ¿Sí? Por eso el resultado del asiento contable no da 990 y 990, porque hay algo que está jugando en el medio que tiene que ver con este interés. ¿Sí? Que está calculado sobre los 330 en el documento a pagar y está calculado acá como intereses adelantados a pagar. ¿Sí? Esta parte que tiene que ver con el manejo de la imputación de los intereses lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Porque tiene cierta complejidad en la ejercitación. Lo que me interesa que vean acá es que el IVA está desdoblado del costo de las mercaderías y que la estrategia de financiamiento no es de un solo lugar, sino que se financia de 3 lados distintos. ¿Sí? ¿Por qué se trabaja este concepto de intereses adelantados a pagar de una manera particular? Porque hay un problema con la temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo, en este caso, lo que hice fue pagar con un pagaré a 90 días. ¿Sí? Ese pagaré tiene un determinado interés. Pero ese interés impacta y ocurre cuando transcurre el tiempo. ¿Sí? Entonces, contablemente se hace una compensación, que es esta compensación, que es hacer un registro como una disminución del pasivo, ¿sí? Que es este 33 que figura como una disminución del pasivo, para compensar que ese tiempo todavía no ocurrió. ¿Sí? Porque yo efectivamente voy a pagar cuando finalice el tiempo, cuando finalicen los 90 días, yo voy a pagar un pagaré de 363. Pero eso todavía no ocurrió, va a ocurrir dentro de 90 días.
¿sí? Si yo cancelo ese préstamo el mismo día, porque tengo disponibilidad de fondos, ese pagaré no voy a pagar 363, voy a pagar 330, porque lo cancelé en el mismo día que lo tomé y no impactaron los intereses. Entonces se genera una cuenta adicional, una cuenta asociada, que es esta, que figura como intereses adelantados, para compensar esa diferencia de dinero de algo que todavía no ocurrió. Pero después lo vamos a ver un poco más en detalle. ¿Sí? Lo que sí me interesa que vean es cómo funciona el tema del IVA. ¿Sí? Fíjense que en este caso yo el IVA lo registro como una disminución del pasivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿A alguien se le ocurre por qué? Justo eso le iba a preguntar, profe, ¿por qué es un pasivo que disminuye? Porque voy a usar ese crédito para compensar el débito del IVA Ujú. cuando saque la declaración jurada. Perfecto, Diego. Es exactamente eso. Porque de alguna manera eso me va a descontar a mí de mi pasivo con la FIP. ¿Sí? Es algo que cuando llegue el momento de hacer la declaración jurada, esto me va a descontar a mí del IVA que yo tengo que pagar. ¿Sí? ¿Cuál es el IVA que tengo que pagar? El IVA que recaudé, que le cobré a cada uno de los clientes que vino a mi empresa. Digo, cuando nosotros vamos a un supermercado, le estamos pagando a Coto un IVA que no es para Coto, que es para la FIP. ¿Sí? En el registro contable de Coto, todo eso figura como un pasivo. Todo lo que recauda Coto del 21% que le pagamos nosotros cada que vamos al supermercado, es un pasivo que tiene Coto con la FIP. En este caso, el supermercado funcionó como un agente de retención. Cuando Coto paga con IVA a sus proveedores, hace el registro contable como una disminución del pasivo futuro. ¿Sí? Que es esto mismo que nosotros estamos haciendo, asentando de esta manera. ¿Más o menos estamos? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, sigamos Sí, un profe. poco más. En el ejercicio lo que tenían era la información básica, digo, saber si es un pasivo, si es un activo, ¿sí? Tenían el dato del IVA, tenían el dato de las cantidades, pueden hacer los cálculos y demás, y tienen el dato, que lo tienen que anotar aparte, de que tengo un pagaré y que ese pagaré va a tener unos determinados intereses que se van a ir cumpliendo a medida que pase el tiempo, ¿no? Cuando se cumpla el mes 1, ahí ya esos intereses van a ser reales, yo los tengo que pagar. Cuando se cumpla el mes 2 lo mismo, y al finalizar el pago del pagaré por 3 meses, el total del interés. Bueno, acá lo que tenemos es una parte más sencilla de la ejercitación, que tiene que ver con gastos operativos de la empresa, como puede ser la contratación de un afinador para los pianos, que cobra sus servicios en ese momento. También se le paga con un pagaré a 60 días, con un interés distinto. Fíjense que el interés a 90 es un poquito más alto que el interés a 60. Y además se hace la contratación de un servicio de publicidad que se abona de determinada manera en efectivo. ¿Sí? Digo, la ejercitación siempre transcurre de la misma manera. Lo importante es que nosotros identifiquemos lo que estamos haciendo, ¿no? Tanto acá, en la compra de los pianos, como en la contratación de un afinador, como en la contratación de un servicio de publicista, lo que estamos haciendo es, estamos pagando. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Lo que genera después, digo, en el punto siguiente del ejercicio es algo que puede ocurrir en el funcionamiento de una empresa, que es la incorporación de un nuevo socio. ¿Sí? En este caso, el ejercicio plantea que ingresa un nuevo socio al negocio, que se llama Paula, que hace un aporte de capital de 500 en efectivo. ¿Sí? Esto tiene la misma lógica que tenía antes, digo, es financiamiento para la empresa, es constitución de capital a partir de la inclusión de un nuevo socio. Y hay una transferencia también de 500 a la cuenta corriente de la empresa, ¿no? Tiene la misma modalidad que en el día 1 de la empresa, lo que hace que esto es como un juego que está puesto acá en el ejercicio, es hacerse cargo de ese pagaré que hablábamos recién. ¿Sí? Digo, lo que nosotros veíamos era que el pagaré
iba a generarnos un interés transcurrido el tiempo. En este caso, como hay un nuevo socio que entra el mismo día que yo tomé el pagaré y ese socio decide hacerse cargo de esa deuda, ese interés que nosotros íbamos a pagar no lo pagamos porque se cancela en el mismo día, ¿sí? Y lo que hace Paula es hacer una sugerencia financiera, digo, hace un planteo y dice, utilicemos parte del dinero de la cuenta corriente para hacer una inversión, ¿sí?, en acciones de una empresa de energía. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un planteo de modificación cualitativa, ¿sí?, de los activos de la empresa? ¿Qué es lo que se está planteando acá? Chicos. Repite la pregunta, profe. Digo, hay un socio que se suma a la empresa y que nos dice a nosotros que somos los que manejamos la empresa, che, pongan parte de la guita que tenemos en la cuenta corriente, pónganlas en acciones de IPF. ¿Qué es eso? Una inversión. Es una inversión y es una... ¿Es otra fuente de financiamiento? No. Es una modificación, primero una es una variación modificación cualitativa del activo. capital de la empresa, ¿no? Y de los activos de la empresa, ¿no? Dice, mira, che, mejor en vez de tenerla en efectivo en el banco, metámosla acá que esta empresa va a andar bien. Pero, profe, ahí diversificando su no portafolio. tenés un activo que disminuye, pero después también tenés un activo que aumenta. Porque por un lado te disminuye la cuenta corriente, pero por otro lado te aumentan las acciones de la empresa, ¿no? Exactamente. Sí, es un movimiento contable. Lo que ocurre es que el cambio cualitativo de ese activo, en este caso implica un riesgo, ¿no? Puede implicar una pérdida, ¿no? Porque si las acciones de la empresa no le va bien, vamos a perder dinero. Pero también yo podría plantear que ese dinero en la cuenta corriente ahí guardado se va a perder valor producto de la devaluación, por ejemplo, o producto de la inflación. Bueno, ¿Sí? pero eso Para que ese después dinero... sería Sí. algo a futuro. Claro, es una decisión de inversión con una expectativa sobre el futuro. Claro, al Una momento vos expectativa solo tenés financiera la sobre el futuro. variación del activo. ¿Cómo? Al momento de vos plantear el asiento, solamente tenés una variación de activo. Las especulaciones que pueden llegar después, nada, ahí ya será otra variación, supongo. Sí, lo que digo es, contablemente es esto que vos decís, digo, es el cambio de un activo por otro. Ahora, lo que a mí me interesa es que veamos que las empresas pueden tener este tipo de diversificaciones, ¿no? Y que probablemente, digo, en una empresa grande, digo, este tipo de decisiones sean, digo, cotidianas. Poné acá y saca acá, invertí en tal empresa, comprá dólares, meté un plazo fijo, meté la plata en caución, digo, todo este tipo de movimientos financieros que hace una empresa para resguardar de alguna manera sus activos, todos tienen que ir imputados en el libro, ¿sí? En el libro diario. Y esa imputación, digo, y esa manera prolija y sistemática de hacerlo, se supone que nos tiene que dar a nosotros ventajas, ¿sí?, sobre las proyecciones que nosotros hagamos a largo plazo. ¿Sí? Si yo tengo todo registrado y sé cuánta plata tengo invertida en cada lugar, qué plata es de riesgo, qué plata no, cuánto está atado a la inflación, cuánto está atado a la devaluación, cuánto está atado al crecimiento de una determinada empresa, como puede ser una empresa energética, todo eso me permite a mí saber o poder hacer alguna estimación a futuro sobre cómo va a ir creciendo. Acá está súper simplificado, pero las empresas grandes, digo, hacen operaciones financieras en la bolsa, digo, todo el tiempo, de su dinero, dolarizan dinero, colocan plata en plazo fijo y demás, todo eso tiene que ir registrado necesariamente en el libro. Vamos un poquito, si quieren, a ver cómo se comportaron estos dos puntos en